Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se le acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosles muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de las manos de sus hermanos, diciéndole: no le quiten la vida ni derramen su sangre, mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con los camellos cargados de especies, resina, bálsamo y laudanos, y se dirigía a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillete y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que los soltaran. El jefe de esos pueblos los libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lugar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia.
le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La historia de José, tan conocida para nosotros, se narra en la última parte del libro del Génesis. La lectura de hoy va a revelarnos las tensiones familiares, los celos, la violencia y también el plan de Dios que se abre camino incluso a través del pecado humano. Recordemos que todos son descendientes de Jacob, aunque hijos de distintas madres. En la actualidad también vivimos esas etapas, cuando los hijos mayores y tal vez nace una niña y entonces ahí se da esa envidia. Tal vez no preciso que sea una niña, también un varoncito. Siempre los primeros se creen que son los privilegiados, ¿verdad? No en todos los casos, pero sí siempre el hijo menor se quiere. A todos los queremos por igual, pero siempre hay una especialidad. Cuando en el tiempo de Jacob, que tenía sus hijos, pero qué groseros los hermanos, todo lo que se pusieron a pensar. Pero escuchó el otro joven y quiso evitar que ellos hubiera derramamiento de sangre, que ya cuando hay eso, pues ya entramos a más problemas dentro de la familia. Pero ya después, qué bandido, cómo lo vendieron. Pero José es bendecido en Egipto. Cambia la vida de José. Después busca nuevamente a sus padres como en la vida real. Desde el inicio se nos habla del motivo por el que los hermanos tienen envidia de José. Y este no es otro que la preferencia de Jacob por él, porque lo había engendrado en su vejez. Esta predilección se expresa simbólicamente en el regalo de una túnica de mangas largas, signo de distinción y autoridad. Este gesto de Jacob, nacido del afecto sincero, va a sembrar la división en la familia. Y eso nos pasa cuando nosotros tenemos preferencia. Claro, lo distinguía a José, pero el motivo era por lo que lo había engendrado en su ancianidad. Y es cierto, ya era algo que podía darse el nacimiento o no podía, pero ya que se dio la oportunidad, él lo quería mucho. En la vida actual nos pasa de igual manera. Cuando ya tenemos nuestra última hija, nuestro último hijo, todo lo mejor lo queremos para ese último, que en unas instancias es el que mira por sus padres. En este día que celebramos el tercer viernes, le pedimos a nuestra Madre de Dolores que sea ella, viéndonos con ojos de misericordia, que sea ella, viéndonos con ojos de piedad, que sea nuestra Madre, siempre cuidando de nuestro hijo, cuidando de nuestra salud y pidiéndole que siga ayudándonos en este caminar, en nuestro movimiento de encuentros conyugales, para seguir adelante
porque nosotros queremos estar siempre de la mano de usted y de su Hijo amado, que hoy vive, hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. La parábola de los viñadores homicidas, dirigida a los sumos sacerdotes y fariseos, comienza describiendo a un propietario que planta una viña, la cerca, cava un lugar y construye una torre. El propietario de la viña es Dios. Su viña es Israel. Los trabajos para realizar bien la viña son los pasos sucesivos de la historia de Israel, desde la salida de Egipto. Los criados enviados a recoger los frutos de la viña son los profetas enviados por Dios. Los labradores representan las autoridades políticas y religiosas de Israel. El hijo del propietario es Jesús, que profetiza su propia muerte. Mateo añade a su texto una novedad: la viña es arrendada y el dueño se ausenta. A partir de aquí comienzan los sucesivos envíos de siervos a fin de que los labradores le entreguen los frutos. Mateo habla de 2 envíos, cada uno de varios siervos cuya suerte es el rechazo sistemático que llega incluso hasta la muerte. Aquí conviene referirse, para entender bien el motivo del asesinato del hijo. En Israel existía la tradición por la que si al morir un propietario de un terreno no había ningún heredero que recogiera las herencias, esta pasaba a ser heredada por los empleados que trabajaban en su propiedad. De nuevo vemos un eco de la historia de la salvación. Dios constantemente ha enviado a sus siervos, los profetas, a Israel. En cambio, en vez de obtener frutos, muchos de ellos han sufrido la violencia. Esta serie de envíos encuentra su culmen en el tercero, el envío del Hijo. La reflexión interna que se hace el dueño: a mi hijo lo respetarán, contrasta con la que se hacen ellos: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y concluye con dándole muerte fuera de la viña. A continuación, Jesús recurre a la pregunta para interpelar a sus interlocutores. Cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Pregunta que los oyentes van a responder correctamente. Los que así han obrado merecen la muerte, y que se les quite la viña y se dé a otros que den los frutos a su tiempo. Jesús amplía y explícitamente explica esta respuesta presentando la suerte del Hijo, y lo hace a través de la cita del Salmo 118. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, y anunciando las consecuencias. Por eso les digo que se les quitará a vosotros el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca su fruto. En este momento los dirigentes caen en la cuenta de que lo había dicho por ellos, y su reacción es de rechazo, pero no se atreven a arrestarlo por miedo a la gente. El Evangelio nos ha recordado hoy que hemos recibido una viña, que es la fe, la comunidad, y que somos meros administradores, no sus dueños. Dios espera de nosotros frutos concretos de justicia, misericordia, fidelidad, servicio. La parábola también abre nuestro corazón a la esperanza, aunque los hombres rechacen a Dios. Él sigue construyendo su reino, incluso a partir del aparente fracaso. La piedra rechazada se convierte en base de una nueva construcción. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿es Jesús la piedra angular de sus vidas? Nosotros que estamos caminando en este movimiento entre otros conyugales, ¿es Jesús nuestra piedra angular? Reflexionemos en este tiempo de Cuaresma. Hoy que celebramos, ¿verdad?, el tercer Vía Crucis, hay que poner todo de nuestra parte, entregarlo todo al Señor. Que no seamos como esos viñadores que se quisieron hacer de la herencia, sino que seamos de esos viñadores honestos, que siguiendo la obediencia y el ejemplo del dueño de la viña, el ejemplo del Hijo, a entregar frutos que nos den
en abundancia para poder seguir adelante en esta comunidad, para seguir adelante de la mano del Señor, para seguir luchando por nuestro matrimonio, para seguir luchando por nuestra vida, para seguir en esta lucha de la santidad. Somos matrimonio, estamos en este movimiento con los conyugales. El Señor nos ha regalado esta viña, el movimiento, así que aprovechémosla. Seamos humildes de corazón, seamos sinceros, obedientes, y así entregar buenas cuentas a nuestro Señor el día de que nos toque estar delante de Él. Dios bendice a Nicaragua. Yo soy el pan